Antes de que yo comience este tópico, pues voy a exhibirlo de bote pronto. Este tema es acerca de las finanzas bíblicas, ¿no? Y bueno, es complicado hablar de dinero, pero antes de hablar de dinero, sobre todo dentro y fuera de la iglesia, quiero que tengamos claro algo, ¿no? Muy a menudo entre financieros y no financieros, entre creyentes, no creyentes, personas seculares y no, suele confundirse la rama de estudio que se encarga justamente del dinero, ¿no? Algunos piensan que la administración se encarga propiamente del estudio del dinero, otros difieren y piensan que la contabilidad se encarga de lo propio o que las finanzas lo hacen, ¿no? Y bueno, los tres se relacionan entre sí, tienen algo en común, el dinero. Solamente que, por ejemplo, la administración lo toca desde una perspectiva de una gestión de un recurso, que puede ser humano, material, entre otras cosas. Luego tenemos a la contabilidad, ¿no? Que alguien decía a manera de analogía que es como entrar a un hotel de 5 estrellas, ¿no? Porque en el hotel de 5 estrellas tú tienes una puerta, ¿no? En donde uno puede estar entrando y otro estar saliendo, y entonces la contabilidad no es más que un registro de cuánto entra y cuánto sale. Y finalmente tenemos a las finanzas, ¿no? Las finanzas son una rama de la economía que su principal objeto de estudio justo es ese, el dinero, ¿no? Ahora bien, es complicado hablar del dinero desde una perspectiva bíblica porque hoy vamos a ver que formalmente la Biblia no nos entrega un concepto específico del dinero. Pero bueno, me quedo tranquilo porque sabemos que y creemos que en un principio la Biblia es suficiente, ¿verdad? Creemos en el principio de suficiencia y vamos a desprender hoy algunos principios porque sin lugar a dudas, ¿quién dijo que era fácil administrar el dinero? O mejor dicho, ¿en qué curso nos enseñaron a usar adecuadamente nuestros recursos en este sentido, ¿no? Pero antes de introducirte de lleno en el tema, déjame remontarte un poquito en el tiempo con una breve ilustración. Naveguemos en el tiempo. Vayamos a 1945 o quizás un poquito antes, a 1939. Está por iniciar la Segunda Guerra Mundial. Hay dos bloques, la Triple Entente, la Triple Alianza, ¿no? Se desata una debacle global que dura no menos de 5 años y esta misma guerra se consuma en 1945. Pero un año antes, 1944, las naciones deciden reunirse en Estados Unidos en un complejo hotelero llamado Bretton Woods. ¿Y por qué se reúnen? Por una sencilla razón: poner o intentar poner fin a la guerra que ha causado muertes, que ha causado estragos económicos y no económicos y, por supuesto, la pérdida sustancial de dinero. Y pues múltiples naciones se reúnen, un conjunto de países, logran alcanzar acuerdos. Uno de ellos es poner fin a la guerra, que luego se traduce en el Tratado de Versalles y vamos más para allá. Pero bueno, lo importante o lo que quiero rescatar con esta ilustración para poder aterrizar en el tema de hoy es que a raíz de esta conferencia surgen dos órganos internacionales que hoy en día siguen teniendo operación. El primero se llama Fondo Monetario Internacional y el segundo se llama Grupo Banco Mundial. Y los dos tienen algo en común. Entre otras cosas, conservan su idea inicial de la Segunda Guerra Mundial, que era intentar alcanzar la paz global. Pero no solo eso, también proporcionan asistencia financiera a países en vías de desarrollo o a aquellos que lo necesitan. Incluso entregan donaciones a países necesitados para intentar acabar con el hambre. Pero lo más importante y el objeto central de esta figura es que los dos tienen un objetivo hacia el 2030. Faltan 5 años. Ellos, desde 1944, se acordaron o propusieron, escucha bien, reducir el nivel global de pobreza extrema al 3%. Hagamos un poquito de matemáticas. Hoy somos 8.500 millones de personas aprox en el mundo. Esa métrica no es tan sencilla porque hoy dicen que hay 800 millones de pobres en extremo. Si lo acotamos un poco más para que ese objetivo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se cumpla,
tendrían que haber no menos de 300 o 400 millones de personas en pobreza extrema. Y sí, aquí quería llegar. ¿Qué significa ser pobre en extremo? Porque cada uno construimos subjetivamente o en base empírica, es decir, en base a la experiencia, lo que es o mi propio concepto de ser pobre. Y también construimos en su gran mayoría nuestro propio concepto de ser rico. ¿Pero alguien tiene una métrica exacta o específica? No, pero hoy la vamos a definir para que nos ayude a entender este pasaje que sin lugar a dudas no ofrece un concepto específico de dinero, pero sí nos da una idea clara de cómo administrarlo correctamente utilizando la palabra de Dios. Es más, podríamos no tener un concepto correcto, sino errado, del dinero mismo. Para eso tenemos varios recursos. Y conclusión de esta pequeña ilustración, no quiero desilusionarte, porque mira, pobreza extrema para ellos es que una persona, un individuo, dije pobreza extrema. Pobreza extrema es pobreza extrema si yo o cualquier individuo en todo el mundo vive al día con no menos de $2.15 al día. O sea, menos de 50 pesos. Al mes, aproximadamente 1,300 o 1,500. Entonces, ¿tenemos una métrica global? Sí. Estos organismos dicen que el pobre es pobre en extremo si si subsiste con menos de 50 pesos diarios. Y seguramente si alguna vez has dicho, vaya que soy pobre, seguramente esta métrica está muy por debajo del estándar cuando dijiste, soy pobre. Eso es por un lado, ser pobre en extremo bajo los estándares globales. Ahora hablemos de ser rico, ¿no? Porque la Biblia habla de pobres y habla de ricos, pero nunca nos dio un parámetro. Yo te estoy aterrizando en un parámetro contemporáneo. Ser pobre en extremo es vivir en promedio al día con menos de 50 pesos. Que ni el recibo de luz aquí en Yucatán, ¿verdad? Ese es muy caro. Por el otro lado, tenemos el parámetro de riqueza económica. En la Biblia hay ejemplos de ricos, ¿verdad? Tenemos a José de Arimatea, tenemos al joven rico, tenemos al rico insensato, tenemos a Salomón, un hombre rico en recursos y buen negociador, intercambiaba bienes, ¿no? Se hizo famoso, la reina de Sabá vino a visitarlo. Y tenemos ejemplos de pobres, como la viuda pobre o el pobre que entra, ¿no? Mal vestido al templo en Santiago, entre otras cosas. ¿Pero qué es el estándar global hoy de ser rico? Seguramente has escuchado una lista, la lista de Forbes, de los multimillonarios. ¿Quiénes entran en esa lista? Las personas que tienen más dinero. Ahora, pensemos en el parámetro de riqueza. Según Forbes y la economía gringa, que es una economía de las más importantes a nivel global, el estándar para considerarse una persona rica, lo digo entre comillas, es si la suma de todo lo que tienes, es decir, de tu patrimonio, equivale más o menos, no estoy diciendo todo lo que debes, dije todo lo que tienes. Si esa suma equivale más o menos a 2.5 millones de dólares, o sea, 50 millones de pesos a un tipo de cambio de 20 promedio, un poquito más, poquito menos. Así que si hoy te pregunto, ¿eres pobre en extremo? Me vas a decir, seguramente no. Y si te pregunto, ¿eres rico? Al menos yo levanto la mano y digo, tampoco. No estamos ni del lado pobre en extremo, ni del lado rico, ¿ok? Entonces, acompáñame por favor a Lucas, capítulo 12. Si ya lo tienes, como te había explicado hace un momento, no hay una definición específica en la Biblia de qué es el dinero, pero sí podemos construirla. ¿Cómo sé que podemos construirla? Por la experiencia. Hermano, para no darle muchas vueltas al asunto,
El dinero es un simple medio universal de intercambio para la satisfacción de necesidades básicas y no básicas. No hay más, lo repito. Es un simple medio universal de intercambio. $10 aquí son $10 en Estados Unidos, $10 en Estados Unidos son $10 en Europa, $10 en Europa son $10 en China, y se cumple el principio de universalidad. ¿Y por qué existe el dinero? Porque es un medio homogéneo de intercambio para que tú y yo podamos satisfacer nuestras necesidades: vivienda, vestido, comida y unos que otros gustos, ¿verdad? Pero piensa eso, el principio integral del dinero no es más que satisfacer nuestras necesidades. Pero claro, algunos, y como dice el anuncio, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Y cada uno de nosotros le hemos dado diferentes aristas y conceptos al dinero. Y para algunos el dinero significa poder. Para otros significa un cambio de personalidad. Para unos más significa orgullo. O pensemos un poquito en la Biblia. Otros serían capaces de traicionar por dinero. Porque si tú recuerdas, Jesús fue entregado por unas monedas, el dinero. Y la Biblia nos advierte del uso correcto y fehaciente del dinero. Entonces, concluyo hasta esta parte. El dinero es un simple medio para satisfacer nuestras necesidades. No es un fin, aunque muchos lo vean como un fin. Es un medio. Y entonces, si tú estás aquí en Lucas, capítulo 12, ¿por qué escogimos este pasaje? Bueno, porque claramente nos muestra una perspectiva bíblica muy clara sobre el uso del dinero. Pero mira, mientras vayamos navegando ahí, te vas a dar cuenta de algo. Si tú vas a tomar nota, te voy a dar un consejo. Nota a lo largo de este capítulo, que no vamos a ahondar en todo, sino en una parte, las cosas que sí hay que hacer con el dinero y las cosas que no hay que hacer con el dinero. No desde mi perspectiva, no desde la perspectiva de Didier, no desde la perspectiva de José Sirvent, desde la perspectiva de Jesús. Porque si algo puedo notar en este capítulo 12 de Lucas, es que a grandes rasgos, ¿quién está hablando? Jesús. ¿No? Entonces, definamos un poquito algunas cosas importantes para entender claramente este mensaje. Solo quiero que te quedes con algo y recuérdalo. Pobre en extremo, según los estándares de hoy, aquel que subsiste con menos de 50 pesos en promedio. Rico, aquel que tiene al menos 50 millones de pesos mexicanos. ¿Por qué? Porque en este pasaje se habla de eso, ¿no? De un estándar. Necesitamos un estándar. Ahora, ¿es fácil inferir el estándar de qué es ser rico y ser pobre en este contexto de Lucas? Sinceramente no. Podríamos hablar de denarios, ¿no? O de cualquier otra moneda o divisa corriente en estos tiempos, pero no sería tan fácil definirlo. Échale un vistazo al versículo 1. Solamente vamos a ahondar en el contexto para que tú entiendas qué está hablando aquí Jesús y a quiénes, importantísimo, a quiénes les está hablando. En el versículo 1, si me sigues, dice ahí, por favor, vamos a ponerlo en pantalla, gracias. Dice, en esto, juntándose por millares, la multitud. Ponte creativo e imagínate un poquito este mensaje, ¿no? Dice, tanto que unos a otros se atropellaban. No era un concierto, era un discurso. Un discurso supongo importante porque para que se congregara una multitud en donde se amotinan y que no es el Metro Hidalgo en la Ciudad de México, es porque es un mensaje importante. Vamos a ver cuál es. Y dice aquí, comenzó a decir, ¿a quiénes? A sus discípulos. Entonces, ¿a quiénes les está hablando Jesús? A sus discípulos. ¿Solamente a sus discípulos? La respuesta es no. Porque ahí, en ese mismo contexto, nos dice que había una gran multitud. Y tú vas a decir, a los 12, bueno, sabemos, porque hay suficiente evidencia bíblica, que no hay solo 12 discípulos, ¿verdad? Hablé de un rico hace rato, José de Arimatea. La Biblia lo registra como un discípulo.
En Hechos también tenemos evidencia que después de que Judas traicionó a Jesús, se elige un nuevo discípulo por sorteo, ¿no? En fin, tenemos varios discípulos, pero aquí hay dos tipos de audiencia. La primera, sus seguidores reales. La segunda, unos oidores que están expectantes a creer o escuchar y convencerse simplemente de manera intelectual, o a otros que dicen, un discurso más, me retiro. Seguramente tienen intenciones o intereses de por medio, pero ya los vamos a ver aquí. Y fíjate bien, en ese mismo versículo 1, ahí hay una instrucción, ¿verdad? Y te dije que aquí en Lucas 12 vamos a ver principios del que sí y de lo que no. Aquí hay una instrucción de Jesús hacia la multitud, discípulos y no discípulos, en donde, ¿qué dice ahí? Guardaos de la levadura de los fariseos, ¿qué es? La hipocresía. Entonces, ese guardaos, en el lenguaje original, en el griego popular, ¿qué significa? Tener cuidado, estar atentos. Aquí, como dicen en Yucatán, estar shush, ponerse shush. En mi pueblo le decimos ponerse truchas, estar vivos. Y fíjense, esta es una advertencia o instrucción de Jesús de lo que sí o de lo que no. De lo que sí o de lo que no. De lo que sí o de lo que no. Otra vez lo voy a leer. Dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces, en otras palabras, voy a parafrasearlo, hay que cuidarse de no caer en la hipocresía. Y fíjate, ten esto en mente. ¿Qué es la hipocresía? Es una máscara de lo que no soy realmente. Es un reflejo que quiero darle a alguien o a un conjunto de personas, ¿no? En la antigua Grecia, los hipócritas eran aquellos que utilizaban una máscara y interpretaban una puesta en escena, y entonces a ellos les decían, ellos son los hipócritas, lo hacen bastante bien, actúan bien, y por eso se quedó esta palabrita de hipocresía. Entonces Jesús aquí nos está dando una advertencia de algo que no deberíamos de cometer o de tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es? Ser hipócritas. Y tú vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con el dinero? Tiene poco que ver y a la vez tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque ya cumplimos una regla, ¿no? La regla es visualizar el contexto. Ya sabemos que aquí Jesús le habla discípulos, no discípulos, y el tema, la hipocresía, de cuidarse de no poner en práctica eso. Ahora, si tú te saltas por favor al versículo 13, habiendo leído esto vamos a comprender muy a fondo lo que hay aquí, ¿no? Fíjate, dice ahí, versículo 13, por ahí está en pantalla, perfecto, y dice, de pronto sigue hablando a la muchedumbre, no sabemos si son cientos o miles, pero hay una interrupción de uno de ellos, y dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre, del cual no sabemos su nombre, pareciera que se acerca con una intención, pero no se está acercando con una intención, se está acercando con una instrucción. ¿Cuál es la instrucción que este hombre le está dando a Jesús? Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y primer punto clave en este versículo 13, ¿cómo le llama este hombre desconocido a Jesús? Maestro. ¿Qué está reconociendo este hombre en Jesús? Su autoridad. Y tenemos varios versículos en la Biblia en donde hay hombres que están convencidos de que Jesús hace milagros, que multiplica, que sana, que convive, que para un flujo de sangre, que levanta un paralítico, pero cuestionan su autoridad, ¿verdad? Le dicen, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas, Jesús? Pero ojo, reconocen su autoridad. Cuidado, porque este hombre se está acercando de buena manera, aparentemente. ¿Por qué? ¿Cómo le está diciendo a Jesús? Maestro.
y prácticamente lo está adulando porque le está poniendo un cargo oneroso. Pudo haberle dicho centurión o pudo haberle dicho, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo está poniendo en una posición por algo. Vamos a develar cuál es el interés de este que se acerca y le dice, maestro. Ahora, ¿por qué no le dijo señor? ¿Por qué no le dijo amo? ¿Por qué le dijo maestro? Y esto me recuerda mucho al libro de los Hebreos, ¿no? John MacArthur, en el comentario bíblico de Hebreos, dice algo que no se me olvida. Y dice, Hebreos está escrito para 3 tipos de audiencias. Primera audiencia, la que creía en Jesús, pero estaba confundida de quién era Jesús. Por eso Hebreos 1 abre hablando, diciendo, ¿no? En otros tiempos nos ha hablado a través de muchas formas y de muchas maneras, pero hoy lo hace a través de su Hijo. Luego el segundo tipo de audiencia era aquellos que veían todos los milagros de Jesús, pero no creían en Jesús. Y los terceros, los más peligrosos, el hilo conductor entre la salvación y la perdición. Aquellos que viendo sus milagros, sus prodigios, sus hazañas, solamente hacían 2 cosas. 1, reconocer que era Jesús quien lo hacía. Pero 2, y lo más peligroso, solamente estar convencidos de manera intelectual de que Él era alguien más. Y probablemente, o seguramente, este hombre que se acerca a decirle maestro está en ese tercer tipo, ¿no? En el conjunto, que reconoce a Dios como un maestro, pero que simple y sencillamente tiene un interés de por medio. Fíjate lo que dice ahí, continuamos en el versículo 13. Dice, di a mi hermano. Bueno, aquí tenemos esperanza para este hombre. Al menos no es huérfano. Le queda un hermano. ¡Qué felicidad!, ¿no? Pero además ahí añade, dile que parta conmigo la herencia, ¿no? Y podríamos, en este lenguaje de Reina Valera, quizás podríamos o deberíamos de ser muy cuidadosos con el hecho de interpretar esto que dice que parta conmigo la herencia. No es que va a tomar un pastel y lo va a hacer al 50%. No, en el lenguaje original este parta es que comparta. Ahora, aquí vienen muchas posibles causas por las cuales este hombre le está pidiendo a Jesús que le diga a su hermano que comparta la herencia. Ahora, yo no soy abogado, ¿no? Y no me dio tiempo de preguntarle ni a mi esposa ni a Didier. Corríjanme si estoy mal, espero no errar, ¿no? Pero por lo mucho o poco que pude investigar, ahí hay una palabra que dice que la herencia, ¿no? En otras palabras, ¿qué es la herencia? Los bienes que le corresponden, ¿no? Y dice uno, bueno, y tenemos, por ejemplo, al hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se acerca con el padre en vida y ¿qué le dice? Dame lo que me corresponde. Hasta donde yo pude comprender, eso no es una herencia, sino es una donación, ¿no? Porque la persona aún está viva y le está reclamando los bienes en vida, ¿no? Y pude también acreditar que para que exista una herencia debe de haber por medio un documento, ¿no? Un testamento que se defina quiénes van a ser los sucesores. Y también pude leer un poco acerca de que quien va a donar, no necesariamente, quien va a entregar los bienes, puede que esté muerto, sí, pero puede que tipifique el testamento al borde de la muerte, ¿no? Es decir, que lo lea o que le dé escritura. Lo importante aquí es ver esto, ¿no? Que aquí dice la herencia. ¿Qué está reclamando el hombre? Sus bienes. Pero ojo, dice ahí la herencia. ¿A cuánto asciende la herencia? No lo sabemos, no hay un registro común que diga cuánto es. Lo que sí sabemos es que este hombre quiere quedarse con la rebanada del pastel que tiene la cereza, porque no le tocó. O si le tocó, no sabemos si ya se lo acabó, pero seguramente no. Pero mira, fíjate lo que rescaté por aquí, ¿no? Este hombre, si es que el papá murió o la mamá murió, seguramente, si amaba a papá o mamá, tuvo que haber atravesado un periodo de duelo. Y no se acerca a Jesús diciéndole, Dios, estoy atravesando la muerte de mi padre o de mi madre, consuélame. No sabemos cuánto, no sabemos si fue ayer o antier, pero no debió de haber pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué está reclamando? La herencia. ¿Y quiénes reclaman la herencia?
los beneficiarios a la muerte, ¿no? de quien entrega el beneficio. Y yo ponía aquí, ¿qué le preocupa a este hombre más que la muerte de su padre o de su madre? Llenar su espacio con bienes. Y hay una frase que dice, tristemente hay hombres que olvidan con mayor rapidez la muerte de sus padres que la pérdida de su patrimonio. Y este hombre no lo veo llorando, no lo veo diciendo, no supero el duelo por papá y mamá, yo tengo un interés, los bienes. ¿Y quién tiene los bienes? Según el versículo 13, es probable que los tenga el hermano, ¿no? Y ve lo que contesta Jesús en el versículo 14, ¿no? Importante decir antes de ahondar ahí, que tampoco sabemos si ya había una sentencia previa sobre los bienes de los dos, ¿no? A lo mejor hubo un fallo a favor del hermano y el hermano se quedó todos los bienes y a él no le tocó absolutamente nada. O a lo mejor había un testamento pero no le dieron lectura y el hermano se lo quedó y no se lo había dado porque era un mal administrador. O a lo mejor ya le habían dado una parte y como era tan mal administrador ya se lo había gastado y quería más y estaba justificando una mentira. No sabemos. Jesús sí sabía. Y tan sabe que dice en el versículo 14, mas él le dijo, con gusto, ahorita vamos a un juzgado, abrimos un caso y resolvemos a la velocidad del gobierno federal, o sea, rápido. ¿Le dice eso? Le dice, tú me dijiste a mí, maestro, yo a ti te digo ser humano, frágil. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Pero yo te reconocí como maestro. Tú tienes la capacidad de resolver disputas civiles, mercantiles, familiares, penales y, por supuesto, mi testamento. Y Jesús le dice, hombre, no te confundas. En este discurso no vengo a ser un juez, ni vengo a ser un partidor. Versículo 1. Vengo a ser discípulos. Y no creo, o la probabilidad era baja, de que todos los hombres que estaban en la multitud aceptaran a Jesús, renunciaran a sus posesiones, a su yo, tomaran la cruz de Jesús y le siguieran desinteresadamente. Este era un examen de cálculo diferencial e integral 5 para este hombre, ¿verdad? Porque si Jesús hubiera querido, le pregunta, ¿y tu mamá? ¿Y tu papá? ¿No estás triste por su partida? No, estaba triste porque no le habían convidado sandwichón y plato fiesta. Y dice aquí, versículo 15, ahí hay algo importantísimo por notar. En el versículo 15 se hace extensivo Jesús, ¿verdad? Quiere decir que ya no le está hablando de manera individual al hombre. ¿A quiénes les está hablando? Otra vez, a la multitud. Por eso dice ahí en plural, y les dijo. Entonces esta ya se convirtió de una enseñanza individual en una enseñanza general, para cientos, para miles y para ti y para mí. Y les dijo, mirad, y ahora Jesús dice, ahora sí, ya me tocó, ahora voy yo. Ahí hay una instrucción, ¿ya viste? Una instrucción de lo que no deberíamos de hacer, o una instrucción sobre lo que tendríamos que tener mucho cuidado de caer. En el versículo 1 dio una instrucción, ¿verdad? ¿Cuál fue? Tengan cuidado de no caer en la hipocresía. Y te dije, la hipocresía oculta todo lo que somos. Ahora aquí en este versículo 15, ¿cuál es la instrucción? Tengan cuidado de no caer en la avaricia. Ahora fíjate, ¿qué es la avaricia? ¿No? Yo aquí encontré una definición en internet que la sinteticé y me gustó. Primero, solemos confundir avaricia con codicia.
Se relacionan, pero no son lo mismo. Aquí hay una definición o un concepto bastante completo. La avaricia, según concepto.com, es el deseo incontrolable por acumular y atesorar bienes más allá de las necesidades básicas. ¿Te acuerdas lo que te dije que es el dinero? Un medio de intercambio para satisfacer necesidades. Y dice, en donde el avaro realiza acciones a costa de cualquier medio o acto para conseguir estos bienes. Es capaz de traicionar, es capaz de matar, es capaz de mentir, es capaz de muchas cosas. Y dice aquí finalmente, y tómalo en cuenta para nuestra lectura, se considera por lo tanto una forma de egoísmo. ¿Egoísmo yo? ¿Egoísta yo? Pues este hombre no creo que esté pensando en él. Pareciera que sí. Y entonces Jesús dice, miren, y guárdense de toda avaricia. Y aquí viene algo que podría impactar a muchos economistas, contadores, administradores, financieros, me incluyo. La sociedad que nos enseña a morirnos en la raya para aparecer en la lista de Forbes de multimillonarios, a mostrar en Instagram lo que tenemos y lo que no, que debemos, pero que pareciera que tenemos. Pues Jesús, en este versículo, si tú tienes una Biblia con letras rojas, yo aquí también lo tengo, nos dice algo que va en contracorriente a este mundo. Nos dice que la vida de los hombres no consiste en la cantidad de bienes que poseemos. Y en este contexto la palabra vida no se refiere a la vida terrenal, limitada, marcesible, que se acaba, que se agota, como dicen aquí en Yucatán, que se gasta. A veces nos vemos en el espejo y dices, wow, después de los 30 a mí me pasa, ya me salió una arruga, ¿no? Y de pronto compras colágeno o compras no sé, vitacilina. Yo compré la última vez en el súper y parecía que funcionaba porque brillaba más, pero después de bañarme se cayó vitacilina y siguen las arrugas. Y aquí Jesús les dice, todos los bienes que tienen, todo lo que poseen hoy o que están por poseer, o fíjate, o la herencia que están por recibir, no produce vida eterna. ¿Y cómo hace Yoshimi cuando hay algo triste? Cuá, 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 algo así le hace, ¿no? Lo he escuchado. Y tú y yo esforzándonos día con día a decir, a ver, ¿cuánto tengo? ¿Mi carro? ¿Mi casa? ¿Mi terreno? ¿Mi cartera? La vida del hombre no consiste en ¿te das cuenta qué dice ahí? En la abundancia de los bienes que posee. A lo mejor alguien está diciendo, soy rico, cumplo el estándar de los 2.5 millones de dólares, poseo en cosas 50 millones de pesos. Y Jesús dice, cuidado, lo vamos a ver más adelante, porque eso puede producir en ustedes afán y ansiedad. Y bueno, ya lo hago extensivo, ¿no? Depresión, ideas sobre suicidio y quizás hasta la muerte. No sabemos cómo estaba este hombre que se le cruza a Jesús, que por cierto parece que lo interrumpe, ¿verdad? Porque él está enseñando en los versículos anteriores sobre el Padre, sobre qué, y él dice, ey, levanto mi mano, soy el alumno del millón, y aquí hay algo, yo quiero que me ayudes, maestro, a que me den la parte que me corresponde. Y dice, disculpa, pero sobre el discurso eterno que estoy enseñando hoy, la vida no consiste en la cantidad de bienes que te vaya a entregar papá y mamá o en lo que vayas a poseer sobre esta tierra, ¿no? Hermanos, cuando Jesús forma discípulos, hace una invitación constante, común y corriente. Y una invitación que en lo particular me cuesta y que podría ser muy complicada
es, si quieres ser seguidor de Jesús, hay que renunciar a algo, el materialismo. ¿Te acuerdas del joven rico? Tenía todo, ¿no? Era joven. Hay quienes son ricos, pero son viejos, ¿no? Y hay quienes son jóvenes, pero no son ricos. Pues este tenía las dos. Era joven y era rico. Dice alguien por ahí, ¿no? Pues sí, pero Warren Buffett es el más rico. Pero ya está viejito. Tiene 90 y no sé cuántos años. Entonces imagínate encontrar a alguien joven y rico que dice, ya cumplí la ley, quiero ser perfecto. Y Jesús le dice, perfecto, renuncia al materialismo. Prefiero no ser discípulo. Me voy, triste, pero me voy. Uy, qué gran prueba del corazón. Y entonces aquí dice, en el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, ahí viene el lado metafórico, bueno, no metafórico, ¿no? Sino simplemente una ilustración. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Importante, aquí en este contexto podríamos pensar, ¿no? De bote pronto que heredad, pues es el conjunto de bienes, pero no es el conjunto de bienes. La heredad es una porción de tierra, ¿no? Fértil, que generalmente se entregaba. Entonces aquí dice, la heredad de un hombre rico, voy a parafrasearlo, el campo fértil, o bueno, voy a ponerme en contexto yucateco, el rancho en Tizimín de un hombre había producido, de un hombre rico, ¿verdad? ¿El hombre era rico? Pues ahí lo dice la Biblia. Yo no tengo el estándar de cuando Lucas decidió poner en orden estas cosas y Jesús habló, pero sí sé que hoy el estándar de riqueza en el mundo son 2.5 millones de dólares en posesiones. Seguramente el estándar de Jesús no es ese, pero bueno, tenemos un parámetro que nos sirve para entender este texto. Y dice, el rancho en Tizimín de un hombre multimillonario había producido mucho. ¡Wow! Lo que cualquier hombre rico quiere, ¿verdad? ¿Qué es? Que los negocios vayan bien, que se produzcan rendimientos, que mis bienes crezcan exponencialmente. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Lo tengo todo. Soy rico y mis grandes extensiones de tierra produjeron un montón. Ahora dice produjeron, no había dicho si ya se había cosechado o no, o qué iba a hacer con ello, pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y dice aquí, había producido mucho y dice por ahí, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Aquí hay muchos errores por no cometer que tienen que ver con principios financieros. Y ahí hay uno, ¿no? Dice, el hombre era rico y había producido mucho. Y enseguida, dice ahí, y él pensaba. ¿Qué pensaba? Pues que tenía el éxito del mundo. Que sus inversiones, que su capital, que su dinero se iba a hacer más grande. ¿No es por lo que se pelean muchos en el mundo? Por hacer más grandes sus inversiones, por tirar una publicación en Twitter o X y ver crecer su capital en la bolsa de valores, o apostarle al equipo ganador de la NFL y ver que hay rendimientos, o comprar y vender bienes inmuebles, o producir un negocio. Pues aquí hay un primer error a evitar, ¿no? Dice ahí, versículo 17, y él pensaba. Y si tú estás anotando, quiero que eches un vistazo en el título del versículo 13, que claramente no está desde un inicio en los rollos originales de la Biblia, pero que nos ayuda. ¿Qué dice ahí? El rico, insensato, y el in es un prefijo, ¿no? Que significa sin. O sea, ¿qué puede decir que aquí es el rico sin sensatez? Oye, pero en el versículo 17 veo el primer error del rico, cuando dice,
y él pensaba dentro de sí diciendo, él se estaba considerando a sí mismo un perfecto sensato. Dijo, no, yo soy sensato, mis campos producen. Sembré china, si le dicen así aquí a la naranja, ¿verdad? Sembré china, sembré limón, sembré pitaya, sembré, no sé qué más se da aquí. Si digo que sembré bolillo, entonces van a hacer que me baje en este momento, ¿verdad? No es cierto, pero sembró seguramente muchas cosas. Pero miren aquí, la escritura es preciosa porque nos dice algo interesante. Y dice, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? O sea, ¿qué estaba sembrando ese hombre? Frutos. No sabemos cuáles, pero sí nos dice ahí, frutos. Si no mal recuerdo, creo que hasta el café es considerado un fruto, ¿no? Hasta donde yo sé. Pero imaginen o pónganle ahí una fruta, la que ustedes quieran, ¿no? Pero ojo, fíjense, dice ahí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto nos da un panorama precioso porque nos dice que la cosecha había sido grande y que el campo que él tenía, la heredad, era bastante amplia. Imagínense ustedes tener un campo que produzca y que tú tengas la capacidad de saber que es tanto que necesitas un espacio para guardar ese fruto. Ahora me voy a adelantar un poquito. ¿Sabes cuál es el problema del fruto? Que se echa a perder. No pensó en vendérselo a Walmart y que muchos consumidores en el martes o miércoles de frescura lo terminaran, ¿verdad? Dice, ¿qué voy a hacer con todos estos frutos? Mira, analicemos un poco. ¿Qué era lo más sensato que este hombre hiciera? Lo primero es que si tenía un excedente de producción, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Venderlo? ¿Cómo sé que tenía que venderlo? ¿Por mis clases de física o geometría? No, porque si tú tienes un montón de un recurso que no vas a consumir, ¿qué le haces? ¿Dejas que se pudra? ¿Eso es lo más sensato? ¿Eso es lo más inteligente, lo más prudente? En ninguna manera. Lo más racional era que este rico vendiera su sobreproducción y ganara algo. ¿Pero qué dijo? No. Si lo vendo, quizás hay una sobreproducción, que la gente se dé cuenta, tenga que bajar el precio, tenga que rematarlo y ya no gané mucho. No, mejor lo guardo. Y regreso a la definición, ¿no?, de avaricia. Es el deseo incontrolable por acumular o atesorar bienes más allá de las necesidades de supervivencia. Entonces este rico no era tan sensato, ¿verdad? Porque su egoísmo lo llevó a guardar el fruto sin pensar, o quizás no lo pensó, o quizás lo pensó pero no lo concientizó, que las frutas se iban a podrir. Y entonces dijo, versículo 18, esto haré. 1, derribaré mis graneros. 2, construiré unos más grandes. 3, ya cuando toda esa obra esté lista, guardaré ahí los frutos de la producción de la heredad, que son muchos, pero mira, hace énfasis en otra cosa, ¿no? ¿Qué más iba a guardar en los graneros? ¿Quién guarda un par de muebles en unos graneros? Solamente guardas cosas así si te vuelves pepenador o algo así, ¿no? ¿Quién va a guardar sus bienes en un par de graneros? Aquí en el periférico de Yucatán tenemos unos graneros, ¿no? Como unos semilleros, así como de una forma, de un prisma, ¿no? Yo no hubiera guardado mis bienes en unos graneros. El rico se estaba volviendo muy insensato. ¿Y cuál es el problema que vemos aquí? Se está olvidando de Dios. Se está creyendo muy capaz. En otras palabras, está perdiendo la cabeza por dinero.
Se le olvidó que el dinero solo es un medio de intercambio para satisfacer necesidades. Se volvió un perfecto insensato. Solamente quería acumular más y 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 más. Ayúdame, porque de este versículo que es clave, solamente vamos a llegar hoy hasta el 21. Se desprenden 3 enseñanzas preciosas. Enseñanza número 1: su avaricia lo condujo a ser un egoísta y pensar solo en sí mismo. En mí, en mí, en mí. Si hubiera sido un rico contemporáneo, tú y yo hubiéramos pensado, pero 2.5 millones de dólares son suficientes. Para él no. Y en la Biblia tenemos una advertencia del rey Salomón en Eclesiastés. Ve conmigo, por favor, Eclesiastés 5:10 sobre esto. Sí, claro. Punto 1, su avaricia lo condujo a ser un egoísta y pensar solo en sí mismo. ¿Te acuerdas cuál fue la advertencia de Jesús? La instrucción de Jesús. Guárdense de la avaricia. Y aquí estamos viendo el ejemplo del hombre que está cayendo presa de la avaricia. Ya tienes Eclesiastés 5:10. Fíjate lo que dice ahí. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Te acuerdas que ahí Salomón habla de las vanidades de la vida? ¿Tú crees que este rico insensato amaba el dinero? Sí, porque no se sació de dinero. No se saciaba, quería más y más y más. Tenía hambre de dinero. Principio número 2 que se desprende de esta enseñanza en relación a finanzas bíblicas. Sus riquezas aumentaron y al aumentar hizo justo lo que no tenía que haber hecho. ¿Qué es lo que no tenía que haber hecho? Acompáñame a Salmo 62:10. Salmo 62:10 dice en la parte B, bueno, voy a leerlo completo: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Y aquí viene un condicional, ¿verdad? Si esto pasa, entonces no hagas. Y dice ahí, si aumentan las riquezas, ¿qué es lo que no hay que hacer? Poner el corazón en ellas. Yo aquí anoté una reflexión. Este rico insensato creía que poseía a los bienes, pero no, mis hermanos, los bienes lo poseían a él. Estaba dominado por los bienes, había perdido la sensatez. Lo repito, este hombre creía que poseía los bienes, pero no, los bienes lo poseían a él. Los bienes tenían la capacidad de controlar sus emociones. Ya vamos a ver por qué. Y el tercer principio que se desprende de este versículo, no te lo voy a decir hasta que vayamos. Ve a Primera de Juan, capítulo 3. ¿Tienes Primera de Juan, capítulo 3? Si no, puedes seguirlo en pantalla. Sinceramente, este es uno de mis versos favoritos. Y me voy a incluir, y si tú quieres o tienes a bien, inclúyete. Mira, ahí hay una condicional también. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo
Te pregunto, ¿tú tienes bienes en este mundo? Un peso es un bien de este mundo. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, y aquí viene una interrogante. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios mora en él, ¿no? ¿O cómo mora el amor de Dios en él? Si nos ponemos un poquito imaginarios, si este rico insensato, ahora no lo estoy asegurando, solo estoy explayándome un poquito. Si este rico insensato hubiera sido un poco racional, hubiera pensado que el excedente de frutos, en lugar de dejarlo pudrir, lo hubiera podido repartir a los más necesitados. Pero no lo hizo. Prefirió que se pudrieran. Estaba consciente de ello y cerró su corazón. Entonces el tercer principio es, ¿y te das cuenta? La avaricia se considera una forma de egoísmo porque no pensó en repartir a los necesitados, a los pobres en extremo. ¿Te das cuenta por qué tenía que ilustrarte así? A los que hoy por hoy ganan menos de 50 pesos diarios. Olvidó repartir, se olvidó de la necesidad. ¿En quién pensó? Y Jesús hace una constante invitación a renunciar al lado material. ¿Eso quiere decir que debo de vivir confiado y no trabajar? De ningún modo. Estamos llamados a ser responsables de nuestros trabajos. Es bíblico. No podemos ser perezosos. Pablo dice, el que no trabaje, pues simplemente no coma. Pero debemos de ser responsables en cómo administramos nuestro dinero. Y yo decía, ¿por qué Yoshi me pidió que hablara de esto? Si a lo mejor es mi talón de Aquiles. Pero como dice Frank, es el jefazo, ¿no? Entonces, un cuarto punto, ya no vamos a ir a una cita bíblica, pero se olvidó de que el alimento, el fruto que había producido, era un simple recurso para suplir una necesidad básica. Y mira, esto puede ser un hilo conductor con lo que hemos estado aprendiendo en Primera de Pedro, ¿verdad? La fruta era marcesible. Y Pedro nos dice en los primeros capítulos que nosotros estamos esperando una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita. Y los frutos se iban a contaminar. Ahora fíjate, ¿no? Pedro dice, incorruptible. No sabemos, porque tampoco hay evidencia en Lucas, pero quizás la avaricia de este hombre lo hubiera podido conducir a sobornar al maestro, a Jesús, para que resolviera a su favor, ¿verdad? Si tenía autoridad, a lo mejor decía, falla en el juicio para que los bienes que le corresponden a mi hermano los parta conmigo. No sé hasta dónde pudo haber ido su corazón, pero sí te dejo un atento recordatorio. Y esto es muy importante. En el versículo 1 hay una advertencia a guardarnos de la hipocresía. Lo que decimos que somos, pero no somos. Y en este versículo, o en los versículos del 13 al 21, nos llama a guardarnos de la avaricia. Hermano, el dinero puede sacar la mejor versión de nosotros, pero también la peor y la real. Y lo estaba haciendo con el rico insensato. Tan es real que el hombre que se acerca con Jesús demuestra su verdadera intención. Maestro, ve y dile a mi hermano que parta conmigo. Mostró su lado real, ¿verdad? Mostró enseguida su amor. Este no estaba siendo un hipócrita, contrario a lo que Jesús enseña. Estaba siendo un hombre que estaba poniendo su confianza en las cosas que no son sempiternas, sino que se marchitan. Entonces regresamos al verso 19. Estamos por terminar. Lucas 12.
A veces extraño los molletes que había en Altabrisa los miércoles. Estás en el versículo 19, dice ahí, fíjate cómo concluye este hombre. Y luego ya que demolí, construí, edifiqué, guardé. Si tú disfrutas subrayar o marcar tu Biblia, nota cuántas referencias hay del mí. Mis graneros, mis frutos, mis bienes, pensé dentro de mí. ¿Te acuerdas cuando Job se está quejando de su condición y Dios le dice, oye, tranquilo, ¿estuviste tú el día de la creación? ¿Sabes cuánto miden los confines de la tierra? Y sobre las bestias del campo y los animales, ¿estuviste tú para cuestionarme eso? Pues aquí hay una enseñanza similar, ¿no? Cuando este hombre insensato está diciendo, yo voy a hacer mis graneros, mis edificios, mis frutos, mis bienes. ¿Qué es importante considerar para ir cerrando? Que hay muchos factores exógenos o fuera del control de las manos de este rico insensato. ¿Quién produjo la lluvia para que se diera ese fruto? ¿O quién permitió que se diera la buena tierra? En resumen, ¿quién aportó todos los recursos para que este rico pudiera decir mi heredad? Como decía Crónicas, de lo recibido de su mano es que le estamos dando. Solo somos unos administradores extranjeros y advenedizos sobre esta tierra. No hay mucho que hacer, pero ya rendiremos cuentas, no al banco, sino al Señor de señores. Ok, dice aquí, y diré a mi alma, fíjate nada más. Y ahora no solo está hablando sobre sus posesiones, sino ya entró a la parte más profunda, a su hombre interior y dice, y le diré a mi alma, alma. Alma no es su esposa, ¿eh? Alma simplemente es la instrucción a lo que le va a dar. Ahí dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Es importante planificar para la vejez? Desde luego. Hay que ser financieramente responsables. Comprarse ahí no sé, un seguro de vida o, no sé, un fondo index. Sí, está bien. Pero leo en todos estos versículos que el hombre estaba haciendo planes basados en el yo. Y Santiago nos advierte de eso, ¿verdad? De decir, es que mañana iré y traficaré y comerciaré. Y luego Santiago mismo da el antídoto y dice, en lugar de decir, si Dios quiere. Dios ya quiso que lloviera, Dios ya quiso que el hombre tuviera la heredad, Dios ya quiso que el fruto produjera, Dios ya quiso que se cosechara. Dios también puede querer quitar la vida, ¿verdad? De un momento a otro. Y dice ahí, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y haz 4 cosas, ¿no? Lo que muchos estamos deseando. El día del retiro, ¿no? No ir de las 8 a las 6, tener un jefe y pagar impuestos, ¿no es cierto? Dice ahí, repósate, come, bebe, regocíjate. Estas 4 cosas, reposarse, comerse, beber y regocijarse, en sí mismas no tienen algo de malo. Salomón en Eclesiastés nos dice que esto podría ser el todo del hombre, ¿no? Disfrutar, ponerse bajo un árbol, comer, beber, regocijar. ¿Ven algo de malo en estos 4? No, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que en esa ecuación, comer, beber, regocijarse y reposarse, solo se busca satisfacer algo, el contentamiento del alma, pero tristemente no veo en ningún versículo previo un indicador de que este hombre estuviera preocupado por cumplir la voluntad de Dios. Quería cumplir su voluntad. Se había idealizado en las islas griegas, ¿no? En un crucero, todo incluido, 5 diamantes. Vaya, ¿quién no quiere eso de comer? Bueno, a mí sí me gusta comer. Beber, reposar y estar con...
Pareciera que ese es el todo del hombre, ¿no? Qué insensato fue este rico. Es uno de los peores inversionistas en el mundo. ¿Por qué? Porque en simple y sencillamente quitó de esta ecuación al dador de la vida. Se creyó tan sabio que, como dice Romanos, se hizo necio, alabó a lo creado antes que al Creador. Y entonces dice ahí, ¿no? Bueno, importante decir, la tranquilidad de este hombre, la tranquilidad de su alma, la felicidad de su alma, estaba basada en la cantidad de bienes que poseía. Me incluyo. Es más, mi esposa me ha dicho eso, ¿no? Veo que el dinero te da tranquilidad. Sí, pero esta lección es para todos nosotros, ¿no? Vea nada más. Dice ahí, la tranquilidad de su alma lo llevó a considerar que esto estaba basado en la cantidad de bienes que poseía. Y felicidades, rico insensato, ganaste lo temporal, perdiste lo eterno. Qué mal inversionista. Metió su capital a un fondo muy riesgoso. Ganar este mundo. Y no hizo tesoros en el cielo. Creía que había ganado su alma. La había perdido. Ciertamente la había perdido. Entonces, fíjate, vamos a leer los últimos 2 versículos. Y ahí hay un pero, ¿verdad? Decía un jefe que yo tenía hace como 6 años. Ay, Jordan, tienes un problema. ¿Cuál es el problema? Pero lo decía sobre las cosas que hacíamos, ¿no? En temas de prioridades. Me decía, tú por cuidar los centavos, descuidas los pesos y los cientos y los miles. O sea, tareitas chiquitas, ¿verdad? Como que cuidaba los centavitos. Decía, focalízate en lo principal. Bueno, pues el rico insensato era similar, ¿verdad? Estaba cuidando las gotitas. Estaba cuidando el sobreexcedente de producción de los frutos. Y dijo, wow, ya conseguí el todo del hombre. La felicidad de mi alma basada en las riquezas. Y luego llega Dios, versículo 20, y le dice, eres todo lo contrario a un sensato. Eres un necio. Ese es un sinónimo de insensato. Eres un egoísta. Solo pensaste en ti. No repartiste los frutos a la comunidad. No viste la necesidad en los demás. Acumulaste y acumulaste y acumulaste y acumulaste. Y en lugar de decir, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, dijiste, oh alma mía, repósate y come y bebe en estas cosas que se van a pudrir. Esta noche, y no es esta noche en Hechos, como dice Javier Alatorre, dice, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, todas esas bodegas llenas de tus frutos y tus bienes, ¿de quién van a ser? Si vienen esta noche por tu alma, tienes 2 opciones. O dejas que se pudra o lo vendes. Pero cuando lo vendas, no te vas a poder llevar el dinero. Todo se va a marchitar. Pensaste por tu yo que eras un sensato, pero no es así. Eres poco racional. Un insensato es quien actúa de manera necia, quien actúa por impulso, quien es poco racional, quien ignora o hace a un lado la voluntad de Dios. Mucho cuidado. Ya ves que aquí hay advertencias de principios financieros, de lo que no hay que hacer con el dinero. Si tan solo pudiéramos considerar al dinero como un medio de intercambio,
muchos males se evitarían en este mundo. Secuestros, homicidios, celos, contiendas. ¿Cuántos problemas hay cuando se reparte la herencia? Todo por dinero, ¿verdad? Por el dinero. Y dice aquí, versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dejar afuera de mis planes a Dios puede volverme el hombre más rico en lo terrenal, pero puede volverme el más pobre en lo eterno. Este hombre perdió su vida. Creyó haberla encontrado, ¿verdad? Creyó haber encontrado el gozo en su alma, pero no era así. Acumuló todo para su vida terrenal, pero nada para su vida venidera. Quizás perdió su tiempo en esta vida. ¿Tenía elogio lo que había hecho? Sí, había hecho grandes cosas. Y regreso al que se le acerca y le dice, maestro, ¿te das cuenta hasta dónde llegó? El tren de la vida eterna estaba pasando frente a sus ojos. Se estaba deteniendo en su estación. Y como estaba cegado por la herencia, lo dejó pasar. Y mire que el tren de la eternidad no se detiene todos los días en tu estación, ¿verdad? Las riquezas lo cegaron. Y sacó su lado real, no el hipócrita. Sacó el lado verdadero de su corazón. Y concluyo con esto. Es curiosísimo pensar que Jesús en este pasaje no le está hablando a ricos. ¿Por qué no le está hablando a ricos? Si pensamos en la multitud y en los discípulos, eran hombres ordinarios, ¿verdad? A lo mejor había ahí ¿qué te gusta? Unos miembros de una sociedad de pescadores como Juan y Santiago, no sé quién estaba, pero la mayoría eran hombres que ganaban el mínimo. Vuelvo al ejemplo del Fondo Monetario del Banco, eran hombres que percibían poco. Entonces, fíjate, qué gran lección de Jesús, porque si aquí, en este pasaje, la mayoría no eran ricos, era una advertencia para cuidarse de que, aún siendo pobres, al aumentar las riquezas, se dejaran perder por sentirse ricos. No creo, o al menos la evidencia, la poca o mucha evidencia que hay aquí que registra Lucas, no creo que entre la multitud, que ya viste en el versículo que eran millares, y los discípulos, no creo que hubiera magnates, ¿verdad? Y claro, si hay discípulos ricos. ¿Cuál es un discípulo rico? Y es un buen ejemplo que ilustra este desenlace. José de Arimatea. ¿Lo has leído a José de Arimatea? José de Arimatea era un líder y era un rico, así lo describe la Biblia. Era un hombre, vaya, era un fresa de sociedad. Sí, así, bueno, lo puedo interpretar, ¿no? Porque dice la Biblia que era rico. Y era tan rico que fue el único que utilizó su riqueza y en medio de todo el caos, en el lugar de la calavera, se acordó de algo, de hacerle un lugar a Jesús para que su cuerpo pudiera reposar. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan grande! Ese sí utilizaba sus riquezas para cubrir necesidades. Yo cada vez que leo a José de Arimatea digo, wow, era rico. Sí, pero era un rico que dijo, como la viuda pobre, ¿no? Aún de lo que no tengo, de eso te doy. ¿Quién hubiese pensado en hacerle una tumba a Jesús cuando todos lo estaban difamando y diciéndole que no, que él hacía muchas cosas falsas y que era digno de muerte y que era el peor de los hombres? Y el rico dice, wow, voy a glorificar a Jesús porque soy un discípulo. Y entonces prepara un lugar para que el cuerpo de Jesús repose. No sé tú, yo quiero ser un José de Arimatea. Estoy lejos de llegar a serlo, ¿por qué? Porque en el estándar de riqueza actual, 2.5 millones de dólares no los tiene cualquiera. Hermano,
¿Estamos lejos de ser ricos? Estamos muy lejos de ser pobres. Somos unos simples miembros de la multitud. Estamos igual que estos hombres de Lucas 12, intentando seguir a Jesús, escuchando sus enseñanzas. ¿No hacemos eso siempre? ¿No nos nutrimos de la palabra? Pero dentro de esas semillas que caen, cuidado con hacer infructífera la palabra de Dios por las riquezas, porque sí la pueden hacer infructuosa. Lo dice la parábola del sembrador. Entonces terminamos ahí. Ya no voy a ir. Si tú ojeas tu Biblia, el siguiente versículo solo es algo para prevenir, ¿verdad? Dice ahí, dijo luego a sus discípulos, cuidado, porque no se vayan a afanar por su vida, ¿no? Porque eso puede producir, las riquezas pueden producir afanes y sobre todo ansiedades. Entonces, que no aumenten mis riquezas de tal modo que me olvide de Dios y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Él? Frente a este hombre de la multitud estaba pasando la eternidad. Jesús, sus enseñanzas. Pero él solo estaba convencido de que él era un maestro y necesitaba que resolviera su problema sobre las riquezas. No aprovechó la estación de la eternidad. Aquí hay una enseñanza preciosa. Entonces, mira, a manera de resumen, ¿qué nos enseña este texto? No tienes que anotarlo. Yo aquí lo puse y lo resumí. 1, debo de tener mucho cuidado de que el dinero me ciegue frente al Rey de Reyes por priorizar por el yo, y yo, y yo, y mis graneros, y mis bienes. 2, que la avaricia me lleve a aumentar mi capital a costa de cualquier medio o acto. Soborno, fraude, mentiras. Vaya, México es uno de los países que ocupan un índice global de corrupción enorme, ¿verdad? ¿Y todo por qué es? Por hacer más dinero. Judas cayó presa de eso, ¿verdad? 3, muy importante, no olvidarnos de cubrir necesidades. Dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Y que mi mano derecha no sepa lo que hace mi mano izquierda. No hay mérito alguno entre los hombres por reconocer eso. 4, el amor al dinero puede producir ansiedad y no saciedad. Y olvidar el amor al eterno. Y 5, no olvidarnos de Dios. Que el dinero no nos lleve a olvidarnos de Dios o a caer en un falso discípulo. A lo mejor este hombre dijo, yo quiero ser discípulo de Dios, o dijo, soy discípulo de Dios, no lo sé. No tengo elementos suficientes para concretarlo, pero lo que sí sé es que a lo mejor dijo, es Jesús. Ya sanó, ya levantó un hombre que era paralítico, ya multiplicó. Seguro tiene la capacidad de resolver mi problema de dinero, pero no sé si quiero ser su discípulo. ¿Oramos? Dios, te damos gracias en este tiempo por tu palabra. Ayúdanos a tener finanzas bíblicas, Señor, a guardarnos de la avaricia que puede llevarnos a tener la versión real de nosotros, Señor, pero que puede alejarnos de ser tus discípulos. Tu invitación constante es renunciar al yo para seguirte, tomar tu cruz, ser genuino, Señor. Que si nuestras riquezas aumentan, no pongamos el corazón en ellas, sino que voltemos y veamos, pongamos nuestros ojos en Jesús. Te damos las gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén.